vez más, hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar en un tiempo de un servicio especial, el cual es Domingo de Ramos. Yo doy gracias a Dios porque podemos llegar hasta este día. Su misericordia nos ha tenido hasta este día. De cierta manera pensábamos entre algunos ahí, ¿a poco ya va a ser este tiempo? Qué rápido se vino, pero sí, hermanos, ya estamos a estos tiempos, y doy gracias a Dios porque como iglesia podemos estar recordando constantemente la obra y la pasión de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque podemos estar creyendo que Él es el que habla en nuestras vidas, y yo le invito a que por favor me acompañe en su Biblia. Vamos a estar leyendo algunos pasajes y algunas de las partes en la Biblia en las que se trata este día especial, en el cual nosotros recordamos con mucho aprecio, con mucho agradecimiento lo que Cristo Jesús inició y sigue provocando en nuestras vidas hasta este día. Hoy yo le invito a que me acompañe entonces al libro de Mateo 21, y vamos a estar leyendo algunos versos por aquí, y más adelante vamos a cambiar a Lucas, así que yo le invito a que por favor esté atento ahí con su Biblia, amén. Ok, vamos a ir a Mateo 21, y dice su palabra de la siguiente manera, del verso 31, del verso 1 en adelante. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, y desatadla y traédmela. Y si alguno de ellos les dijera para qué lo quieren, ustedes dirán: el Señor los necesita, y luego los regresará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Vamos al verso 6, y dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús mandó, y trajeron al asna y al pollino, y sobre ellos pusieron mantos, y él se sentó. Y la multitud era numerosa, y tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y le aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más podemos exponernos ante tu palabra, y tu palabra tiene el poder y la autoridad, Señor, para hablar a nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas, para desafiarnos. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de manera que hoy estemos atentos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, iglesia? Para mí es un tiempo de mucha bendición el poder estar compartiendo acerca específicamente de esta parte de la historia de Cristo Jesús. Siempre estamos predicando de Él, siempre estamos hablando de su verdad, pero especialmente para estos tiempos yo creo que al igual que a usted podemos estar muy muy agradecidos recordando todo lo que Él hizo por nosotros. Verdaderamente podemos estar pensando en estos días. Vamos a estar durante esta semana enviando devocionales que tienen que ver con la pasión de Cristo hasta el día domingo. Yo le voy a invitar a que por favor esté atento de sus medios de comunicación, tanto WhatsApp como Facebook, para que usted esté con nosotros meditando acerca de lo que Dios hizo durante toda esta semana a través de Cristo, mientras Él estuvo ya en su última semana acá con nosotros. Entonces yo le invito a que por favor se esté atento, pero antes de eso yo le quisiera pedir también que en su corazón, en su mente se esté imaginando esta entrada triunfal, y más allá de aquel momento, la entrada triunfal que tiene que tener en nuestras vidas. Esta mañana hemos puesto a este mensaje cuando Jesús viene a mi vida, específicamente cuando hace su entrada y lo viene y lo cambia todo. La entrada de Jesús a Jerusalén es uno de los momentos más importantes en la vida de nuestro Señor, y muchos dirán: ¿fue la cruz? Claro que sí fue la cruz, pero también ahora sí que podemos ver como toda una película, y más que una película,
todos esos momentos que marcaron el ministerio de nuestro Señor cuando Él estuvo con nosotros. Fue la primera vez que Él a sí mismo se nombró como Señor. Si usted recuerda la historia bíblica, Él normalmente decía no digan nada, no, hasta aquí. Él no porque no se reconociera específicamente y no se sintiera como Señor, sino porque Él sabía que en cuanto Él se promoviera o empezara a decir de sí mismo que era Dios, obviamente iban a venir contra Él. Entonces Él sabía específicamente por qué lo estaba haciendo. Y desde esa semana en adelante Él empezó a decir, sí, yo soy hijo de Dios, yo soy el Señor. Y desde ahí usted ya sabe el resto de lo que vino a acontecer. Y bien, podemos entrar viendo lo importante que es esta palabra, porque primeramente pues es un acontecimiento histórico, y segundo también lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Desde el momento del nacimiento de Cristo, trajo consigo una realización larga de cumplimientos proféticos. Ahorita estuvimos viendo esos versos. La mayoría de ellos tuvieron lugar durante esta semana, durante esta última semana de Cristo. Y cada uno de nosotros que hemos sido regenerados a través de ese sacrificio, podemos celebrar de una manera correcta la Semana Santa. Cada uno de nosotros pudiera disfrutar de estos días en familia, porque normalmente son tiempos de vacación en la escuela y todo ello, pero aún si usted estuviera en cualquier lugar, y en este caso aquellos que nos acompañan a través de esta transmisión, tuviera días de descanso en familia, ok, no hay problema. El único propósito y la única cosa que cada uno de nosotros como líderes les extenderíamos como invitación es: recuerden el verdadero significado de este tiempo de descanso que usted va a tener. Recuerde y enseñe la obra de Cristo a su familia, de manera que aun si usted estuviera quizás, no sé, en un día de campo, ya si para algunos es el caso, quizás la playa, no lo sé, aún así en medio de allí, de su tiempo en el que usted se encuentre, recuerde por qué está ahí. Y vea la importancia de estar siempre recordando la obra de Cristo Jesús. Cuando Él llegó a Jerusalén, sabía perfectamente que venía a cumplir un montón, como le dije ya, de profecías, y para este tiempo Él ya había estado mencionando acerca de su muerte. Él ya estaba preparándose, aunque ninguno de los que estaban alrededor de Él estaban preparados como tal. Aún así, Él estaba preparando sus corazones, estaba preparando la obra de su muerte y de su resurrección, para que cada uno de nosotros estuviésemos aprendiendo de Él. Y especialmente al entrar a este momento, yo le quiero pedir a que me acompañe por favor ahora sí en su Biblia, el libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar viendo qué fue lo que pasó específicamente después de que Cristo entró a la ciudad aquí. Principalmente, si podemos tener un poco de contexto para este tiempo en lo que se estaba viviendo socialmente y políticamente en esta ciudad, había un tiempo de dificultad, ya que específicamente este pueblo se encontraba sometido al Imperio Romano, y los romanos eran un pueblo conquistador, y en ese momento era el más poderoso de la tierra. Todo el pueblo estaba esperando un redentor político, estaban esperando un salvador que viniera y hiciera cambios sociales, y que viniera y diera libertad al pueblo oprimido, pero ninguno de ellos estaba esperando específicamente un salvador del alma. Ellos ni por aquí tenían la idea de que su corazón estaba tan contaminado que necesitaba a alguien que viniera y purificara. Ellos lo veían todo externamente. Y bien, vamos a estar leyendo entonces cómo lo recibieron. Y dice el capítulo 19, el verso 28 en adelante, dice: y estaban delante de él, y llegando cerca de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Todo esto ya lo hemos leído, vamos a irnos más adelante. Y dice aquí, al versículo 38, dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses al menos que este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra,
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, hasta este momento la multitud estaba recibiendo a Jesús efusivamente y le llamaban rey, y aparentemente le estaban reconociendo, pero digo aparentemente por alguna razón que más adelante vamos a estar descubriendo juntos, o probablemente usted ya la conoce y hoy la estamos recordando de una manera muy emotiva también. Primeramente, el pueblo estaba llamándole rey y le estaba diciendo: bendito tú eres el que viene en el nombre del Señor, y te estamos reconociendo y estamos reconociendo tu salvación. Pero como le digo, el pueblo estaba esperando salvación política. Imagínense que de cierta manera ese pueblo tenía un gobierno corrupto y en este caso ellos lo estaban viendo como aquel que no era corrupto, pero iba a tomar el control y el poder de la ciudad. Y hasta ahí, ellos lo veían hasta ahí, ellos no estaban viendo toda la obra de salvación de pecado que Cristo venía a hacer. Ellos simplemente le estaban reconociendo, pero de una manera incorrecta. ¿Y por qué digo esto? Porque va a tener mucha importancia también para nuestros días hoy, cómo reconozcamos a Jesús. Muchos hasta este momento reconocemos a Jesús de ciertas maneras que hacen que Jesús sea solamente un Dios que tenga el control en lo exterior, pero no en mi interior. Y más adelante vamos a ir viendo por qué empieza a suceder todo este tipo de sentires en nosotros. Queremos a alguien que venga a salvarnos, pero no queremos a alguien que venga a cambiarnos. Queremos a alguien que venga a curarnos, a hacer milagros, a proveernos, pero no queremos a alguien que venga y tome el control de acá dentro de mi alma, de mi corazón. Y es ahí que mi hosana empieza a cambiarse por un crucifíquenlo. ¿Usted había dado cuenta de ese detalle? El mismo pueblo que estaba diciendo hosana al rey que viene, bendito eres, una semana más tarde estaban diciendo sí, crucifíquenlo, sí, preferimos a Barrabás, sí, crucifíquenlo. Y hay una situación ahí muy interesante, porque ¿qué no eran ellos los que estaban reconociendo como Salvador a Cristo? Y de pronto vemos que de la otra semana ya están, ahora sí que dieron la espalda totalmente a Cristo Jesús. Claramente esto era algo que tenía que pasar, pero llama la atención que aún hasta uno de sus discípulos también volvió, y usted ya sabe de quién estoy hablando. Ellos estaban proclamando a Cristo, ellos estaban diciendo: tú eres aquel que ha de salvarnos. Pero cuando Cristo vino a hacer una cosa muy importante, ellos cambiaron un poco su perspectiva acerca de él. Y hoy yo quiero tratar un tema muy especial con lo que tiene que ver nuestra vida, nuestro corazón acerca de Cristo. Dice el texto que la gente gritaba, clamaba a tal grado que su euforia, contagiaba a todos los que estaban alrededor, y aún los maestros que estaban ahí. Oye, reprende a tus discípulos. De cierta manera, los sacerdotes de aquel tiempo pensaban que Jesús se había pagado de algunos para que le hicieran y le proclamaran, pero verdaderamente no era así. Todo estaba siendo genuino hasta este momento, todo estaba siendo algo que estaba ocurriendo sin que Jesús les dijera: oigan, cuando yo pase ustedes gritan. No, Jesús jamás hizo eso. Él entró y el pueblo clamó. Pero ¿cómo lo veían? Los pobres lo veían como aquel que iba a proveerles. Los desamparados lo veían como aquel que iba a rescatarlos. Los que estaban sufriendo lo veían como aquel que traería liberación. Los que se sentían oprimidos social y políticamente lo veían como un libertador social y político. Otros lo veían como un héroe de moda, como alguien que era famoso en aquella época y simplemente querían ser parte de eso. Imagínenselo si fuese actualmente, todo el mundo estuviese tomando video, fotos, estuvieran ahí, todos ahí. Algo así pasó, pero sin teléfono en aquel tiempo. Y de cierta manera, muchos también lo veían como el caudillo que los iba a librar de la opresión romana. Otros lo veían como curandero, y muy pocos lo veían como el Mesías, como el Hijo de Dios, como aquel que era el Rey de Israel, pero también era el Salvador de sus almas. Es importante preguntarnos esto, porque muchos de los que clamaban en aquel día, como lo vemos, una semana después lo estarían condenando. ¿Y por qué sucede esto? Especialmente este mensaje tiene como propósito enseñarnos a mantener una adoración al Señor, no importando qué suceda la semana que venga. De cierta manera, Dios nos está enseñando a ser fieles y constantes, de manera que nuestra hosana, que nuestro reconocimiento dure todo el tiempo y no cambie
como pasó en esta situación con este pueblo. Hosana a crucifíquenle es literalmente muy opuesto, pero especialmente era porque ellos estaban confundidos acerca de quién era Jesús. ¿Y qué puede pasar con mi adoración a Cristo cuando yo me empiezo a desanimar, cuando yo me empiezo a alejar? ¿Qué es lo que sucede? Tengo una confusión acerca de quién es mi Dios. Y lo vemos en esta historia. La gente, aunque lo reconocía, de cierta manera no estaba tan segura y a la vez estaba así como que pensando que suceda lo que tenga que pasar y yo simplemente sigo con mi vida. Y bueno, todo el mundo se agolpaba queriendo conocer a ese Jesús que habían escuchado y aquel que había perdonado los pecados de aquel recaudador de impuestos muy famoso también en aquel tiempo. La gente decía, Jesús viene y me encanta porque no va a condenarnos como mujeres y no va a hacer nada que nos quiera lastimar. Cuando Jesús da comida, wow, Jesús, gracias. Cuando Jesús viene y sana al leproso, toda la gente dice, wow, Jesús, excelente, gracias porque tú eres el que tiene el poder. Pero yo quiero que me acompañen al resto de la historia bíblica que estamos leyendo en esta mañana. Y dice el verso 45 del capítulo 19 de Lucas. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, y los principales sacerdotes le echaban fuera, me fui a la otra parte, me fui hasta la otra hoja, y algunos de los escribas y de los principales del pueblo procuraban matarle. Imagínense, ya desde ese mismo momento en el que él se proclamó como Señor, ya las autoridades estaban ahora sí que rodeándole para que para poder matarle. Pero bien, ¿por qué viene la historia así? Me llama mucho la atención que cuando Cristo viene y toma esta entrada triunfal, la mayoría de ellos hubiese pensado que él en ese mismo momento se iba a dirigir al palacio para tomar ya posesión como presidente, imagínenselo así. Pero interesantemente Jesús hizo todo lo contrario y él se dirigió ¿a dónde? Al templo. Y vino al templo y vino a literalmente, como dice la historia, a volcar mesas. Jesús estaba molesto, Jesús estaba irritado, Jesús vino y movió todo lo que estaban ahí, porque déjeme decirle lo siguiente, en aquel tiempo tenían que ofrecerse ciertas ofrendas, de manera que en el lugar, en los templos, en vez de que tú ya vinieras con lo que tenías, ahí te lo vendían y en triple, o sea, era literalmente un negocio. Y claramente muchos de los que querían acercarse a Dios, era imposible por las cuotas que se manejaban en ese momento. Y Jesús viene y vuelca todo, y Jesús viene y tira las mesas y ¿sabes qué? Esta es mi casa. Ok, hasta este momento muchos estaban así como, ¿y esto qué está? ¿Y esto qué tiene que ver con la parte política? ¿Esto qué tiene que ver con la parte de que Jesús viene a salvarnos de la opresión romana? Literalmente, Jesús nos está enseñando que Él viene a salvar, pero no solamente lo que sucede a mi alrededor, viene a salvar mi alma, porque ahora yo soy su templo. Porque todo este tiempo Él estuvo habitando, si es cierto, en lugares que fueron diseñados como templos y sinagogas y todo eso en aquel tiempo. Pero literalmente Jesús en ese momento vino y dijo, ¿sabes qué? Ya no más. Los templos al final de la historia no van a tener más lugar. Claramente estamos en un templo ahorita, claramente que es un lugar de reunión, pero hemos entendido a través de la palabra que ahora nosotros somos aquellos en los que Jesús habita, de manera que cuando le recibimos y Él hace una entrada triunfal, adivine qué es lo que va a suceder. Él viene y todo lo que ve que no tiene que estar ahí, simplemente quiere y empieza a volcarlo, pero algo sucede. Algo sucede. Jesús, al entrar y al estar en esta posición de gobernante, y no gobernante allá afuera, sino gobernante de mi vida, empieza a provocar cierta incomodidad, de manera que digo, no, hasta aquí no, yo solamente quiero que gobiernes y me liberes allá afuera, yo solamente quiero que me proveas, yo solamente quiero que me cures, yo solamente quiero que me des, no quiero que me vengas a decir, Jesús, que algo está mal acá adentro, porque yo sé cómo está mi vida acá adentro.
los que sabían para aquel tiempo estaban aprovechándose de cierta manera del pueblo porque estaban vendiendo, porque estaban revendiendo y haciendo muchas cosas. Pero especialmente Jesús vino y tuvo una entrada triunfal, especialmente a la ciudad, pero al templo. Y viene y dice, ¿sabes qué? Ya no más. Mi casa ahora, o sea, la vida tuya, si lo transportamos a lo que es ahora el templo, Jesús dice, ok, me has reconocido, ahora yo entro a tu vida. Y muchos dicen, bueno, pues yo he aceptado a Cristo, pero es poco a poco, es un proceso, ahí voy, denme chance, tengo dificultades. Y Jesús en la historia bíblica dice, ¿sabes qué? Cuando yo entro a tu vida, inmediatamente tiene que ocurrir evidencia de que yo estoy dentro. ¿Cómo estamos hasta aquí? Inmediatamente tiene que ocurrir un cambio visible para ti, para mí, de que Cristo está. Él inicia desde el interior para ser visible en el exterior, que Él habita dentro de nuestros corazones. Esa es la entrada triunfal de Cristo. Claro, fue algo histórico y fue algo que marcó el proceso a la cruz en Cristo Jesús en aquella época. Entró a Jerusalén, sí es cierto, pero ahora está entrando a nuestras vidas. Y cada que Jesús entra, o en este caso, desde que Jesús entró a tu vida, Él está en ese proceso junto al Espíritu Santo de purificar tu vida, de manera que todo aquello que está corrompido, que todo aquello que está haciendo una estafa de tu propia cuenta, de nuestra propia cuenta, Él simplemente dice, ¿sabes qué? Ya no más. Estuviste viviendo de esta manera, pero ya no más. Conmigo aquí adentro ya no más. O sigues como estás, o simplemente yo me retiro de la jugada. Y es algo muy importante que tenemos que reconocer cuando Cristo hace su entrada triunfal a nuestros corazones, a nuestro templo, que ahora somos pues nuestras vidas. Él viene y dice, ¿sabes qué? Esta mesa me irrita y la voy a aventar y la voy a sacar. Y muchos de nosotros decimos, no, Jesús es buena onda, Jesús es paciente, Jesús es alguien que me va a dar chance, Jesús es alguien que está en el plan de un proceso. Muchos siempre decimos, no, es que estoy en el proceso, hermano, es que es poco a poco esto, déme chance. Y resulta que en la historia Jesús dice, no es un proceso. Claro que es algo que va a ir poco a poco cambiando, pero lo más interesante de esto es que Jesús y usted y yo sabemos qué cosas están mal. Porque créame que los que estaban vendiendo ahí sabían que estaban abusando y aún así lo hacían. Nosotros sabemos qué cosas son pecados y aún así los estamos haciendo. Y Jesús entra y dice, ok, ya no más. Estando yo aquí, ya no más. Esa es la entrada triunfal de Cristo Jesús ahora, en estos tiempos. En aquel tiempo fue de esa manera literal, así. Él entró a esa ciudad, entró a ese templo y volcó las mesas. Pero si lo llevamos a este punto espiritual, si lo llevamos a este punto de ya yo, Rocío, ya yo, María Jesús, ya yo, Leti, ya yo, la que está aquí, y recibe a Cristo, Cristo lo primero que hace es sí, checar cómo está la cosa y abrazarnos y tenernos en cuenta, pero lo primero que va a ir a hacer Jesús, adivina qué es, va a querer hacer ya desde ya su obra de purificación en nuestras vidas, de manera que nuestras vidas sean agradables y dignas y seamos un lugar verdaderamente limpio para que Él pueda estar en nosotros. Bueno, continuando con este pasaje, queremos decir que Jesús estaba ahí. Él estaba haciendo y enseñando, y el pueblo no quería que Jesús el pueblo quería que Jesús gobernara sus necesidades de emergencia. ¿Cuál era su necesidad de emergencia? Ellos no estaban buscando sanidad, ellos estaban buscando a un líder político. Su necesidad era ser liberados de la opresión romana, punto. Ellos no estaban pensando a lo mejor sí en la sanidad física, porque Él había estado haciendo milagros, ya Él había estado sanando al leproso, Él ya había estado dando a conocer que tenía autoridad sobre nosotros. Pero todo hasta ese momento se trataba de lo exterior. Todo hasta ese momento se trataba de necesidades externas. Ninguno de ellos querían que Jesús viniera a gobernar en el corazón y se metiera a las intimidades. Nadie quería eso. Todos querían que simplemente Jesús siguiera sanando, que Jesús fuera aquel que les proveía, que cuando se acabara la comida Jesús con un chasquido hiciera que hubiera por mucho tiempo. Eso es lo que ellos querían, y de alguna manera estaban en lo correcto, en el sentido de que no sabían quién era Jesús. Habían escuchado, habían visto, querían estar con Él por la necesidad de recibir lo que Él había mostrado,
pero nunca imaginaron que aunque Él vendría a suplir esas necesidades de emergencia que tenían, también vendría a gobernar y a entrar a ese lugar secreto que es nuestro corazón, a ese lugar secreto que es nuestro matrimonio, a ese lugar secreto que es mi mente. Y Jesús entra y toma posesión, literalmente, y viene a gobernar. Y ¿sabes qué? Este pensamiento que, a ver, afuera. A ver, este deseo que traes aquí, ¿qué? Afuera. A ver, esta necesidad de pecado que traes, a ver, ¿qué? Afuera. Jesús viene y sí, toma un lugar de autoridad, pero adivine qué, no en un palacio, no en un gobierno, viene a tomar el lugar en nuestro corazón. Y es ahí que cuando ya empezamos a sentir que alguien más empieza a controlar, que en este caso es Dios, nosotros empezamos a cambiar nuestro sana por crucifíquenle, porque no nos gusta que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Esto no. ¿Qué le parece eso? De cierta manera usted y yo decimos, no podría hacer eso, yo sí quiero cambiar, yo sí quiero esto, ok. Todos queremos cambiar, todos queremos tener una transformación, pero verdaderamente cuando nosotros dejamos de una manera muy, vamos a llamarlo así, que yo estoy consciente que necesito hacer algunos cambios y dejo que Jesús lo haga, es ahí cuando verdaderamente mi osana permanece, mi adoración permanece porque yo quiero. Pero ¿qué cuando no quiero? Que cuando me dicen, ¿sabe qué, hermano? Esto podríamos mejor cambiarlo, y cuando yo siento, no sé si le ha pasado, pero cuando alguien llega a corregirnos, normalmente nos incomoda, normalmente nos molesta, nos irrita, y hasta aún decimos, es que yo no hice eso, es que yo no, y normalmente es ahí cuando más tenemos que dejar que Él gobierne para que podamos entonces tener un cambio genuino. Y vamos a ver lo siguiente. ¿De qué manera ha entrado Cristo a nuestras vidas? Ha entrado como el curandero, solamente porque quiero que sane mis heridas y mis dolencias. Ha entrado como aquel que yo solo quiero que me haga milagros y estoy esperando a que Él responda alguna petición. O ha entrado como mi rey, como mi Señor, de manera que Él tiene el control y la autoridad de todo, y aun si no hace el milagro, yo estoy reconociendo que Él es el rey. Porque ¿sabes por qué cambió para ellos el Hosana por el crucifíquenle? Porque como Jesús no vino a ser su presidente, ellos dijeron, pues entonces tú no me sirves, voy a seguir esperando a aquel que haga lo que yo quiero. Por eso cambió su hosana por crucifíquenle. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Cuando Jesús no viene y me sana, entonces pues yo me desanimo y me voy, porque entonces Jesús no me está dando lo que yo quiero, porque no he entendido que no es lo que yo quiera, es lo que Él es, y Él es el Rey, y Él es mi amo. Y ahí es cuando yo entiendo eso, mi hosana se queda ahí cuando yo estoy enfermo. Mi hosana se queda ahí cuando tengo problemas financieros, y no porque no tenga la esperanza de que Él lo va a hacer, sino porque yo reconozco que yo no puedo estarle exigiendo a aquel. Sí estamos hasta ahorita juntos en esto. El pueblo cambió su hosana por el crucifíquenle, porque ellos estaban esperando un presidente. Imagínenselo así como ahora aquí en México, que hay tantos asuntos políticos. No vamos a tratar con nombres, ustedes ya saben, estamos aquí, somos mexicanos. Pero había ese juego, había esa dificultad, había esa situación que era incómoda en aquel tiempo. Y el pueblo, por no reconocer quién era verdaderamente Cristo, y como no les funcionó, y como no vino a ser Cristo lo que ellos estaban esperando, una semana más dijeron, ¿sabes qué? Tú no, crucifíquele, seguiremos esperando a aquel que es nuestro Salvador. Y ellos decían Salvador, pero no se daban cuenta de lo abismal que era la palabra Salvador. No era un Salvador social, no era un Salvador político, aunque Jesús vino a cambiar el mundo, la historia, claro, era un Salvador de nuestras almas. Y cuando ellos vieron que Jesús se fue y se metió en el templo y quiso quitar lo que era corrupto, ellos dijeron, no, cálmate aquí, no, vete al palacio, vete y muévete allá, ve y habla con el imperio romano, ve y allá ve y vuelca, aquí no, en el templo no, déjanos seguir en esto. ¿Se entiende hasta aquí esto? Cuando Jesús ya viene y entra a lo que es nuestro corazón y nos empieza a decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no, es ahí cuando nosotros empezamos a tener esa incomodidad de que, ¿y será entonces acaso Jesús aquel que me han estado predicando, aquel que verdaderamente hace milagros? Digo, cuando nosotros vemos al Señor como nuestro Rey, como nuestro amo, como aquel que tiene el señorío de mi vida, no importa si no hace el milagro. Y yo sé que de cierta manera se nos ha enseñado en todo tiempo que creamos que Dios hace milagros. Yo lo sigo creyendo, los he estado viendo. Yo sigo creyendo que Dios hace sanidades, que Dios provee de una manera poderosa. Lo ha hecho en mi vida, la ha hecho en la tuya.
pero ese no es el motivo por el cual yo levanto uno sana. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ese no es el motivo por el cual yo le adoro. Yo no le adoro por las sanidades, porque ¿qué pasará cuando no me sane? Yo le adoro y yo le sigo por su obra de salvación en mi corazón. Por eso Él hizo la entrada triunfal a mi vida. Por eso es que yo debo aclarar a quién estoy siguiendo ahora. Porque si le estoy siguiendo por los panes y los peces, ¿qué va a pasar cuando no tenga que comer? Me voy a querer retirar, voy a desanimarme, voy a querer retirarme, no voy a querer continuar. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? En esta mañana, y lo hacía claro a mi corazón para estos días, ¿por qué estás sirviendo? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás decidiendo ciertas cosas? ¿Por qué estás esperando otras? Y cuando mi corazón se va más por lo externo, por lo que Él puede hacer, que por lo real que está sucediendo acá en mi corazón, puedo llegar a perderme, puedo llegar a desanimarme, puedo llegar a dejar de adorarlo, puedo simplemente dejar de orar. Puedo dejar de buscarlo porque algo ya no me gustó, porque algo que yo estaba esperando no está ocurriendo, y es ahí cuando digo, ¿sabes qué? Me desaparezco de aquellos que dicen, sí, Señor, tú eres bendito, sí, Señor, yo te creo, sí, Señor, yo confío en ti. Y Jesús sabía cómo era el corazón del hombre y sigue sabiendo cómo es nuestro corazón. Y lo que Él dice es lo siguiente: el corazón de nosotros va a ser igual, al igual que el pueblo de Israel, al igual que el pueblo de ese tiempo, y la única diferencia que vamos a provocar tú y yo es que nos quedemos aún cuando no está ocurriendo nada aparentemente. Y hay hasta un canto que dice, cuando yo no veo, Él está obrando. Aun cuando yo pienso que no está ocurriendo nada, Él está obrando. ¿Por qué? Yo le sigo no por lo que veo, sino por lo que está ocurriendo acá adentro. Porque cada día, iglesia, tú y yo somos mejores, yo lo creo. Amén. Cada día tú y yo nos estamos pareciendo más a Jesús. Cada día hay menos mesas de corrupción en nuestro corazón si nos queremos ir a la historia de lo que Jesús vino a hacer al templo, a la purificación del templo. Me encanta que la Biblia dice que cuando Jesús hace su entrada triunfal, lo primero que hace es una obra ¿de qué? De purificación. ¿Y cuántos necesitamos seguir siendo purificados hasta esta mañana? ¿Cuántos verdaderamente anhelamos ser purificados? Y no solamente decir, sí, es que estoy aquí por los beneficios. Claro, iglesia, ¿cuántos de nosotros no hemos sido beneficiados por Jesús? Yo soy la primera, si es posible, de esa lista de beneficiadas, de bendecidas, de prosperadas, de llenas de historias, de milagros, de testimonios, de cómo Dios ha hecho obras gloriosas. Pero también tengo tantas historias que aparentemente yo pudiera decir que son de derrota, pero no. Porque a través de cada proceso, a través de cada situación, del silencio de Dios, de los no de Dios, hemos avanzado, hemos madurado, hemos crecido, nos hemos quedado aquí, no le hemos dado la espalda al Señor, y eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él gratifica, que estemos aquí cuando parece que la situación no avanza, que estemos aquí cuando pareciera que no está haciendo el milagro, que nos quedemos ahí con Él, que le sigamos a Él cuando parece que yo ya estoy pensando que esa necesidad que tengo no va a ser resuelta como este pueblo. El pueblo se desesperó y dijeron, oye, ¿qué no venías tú pues a resolver esto? Y andas en otras cosas allá, ni al caso. Y era porque ellos no sabían quién era verdaderamente Cristo. Habían escuchado, querían el beneficio de este Cristo, pero no querían el compromiso de seguir a este Cristo. Esta entrada triunfal deberá traer como resultado a nuestros corazones ahora un cambio radical. Ya no podemos vivir como vivíamos antes de que Él entrara en nuestras vidas, ya no podemos. Y si estamos viviendo así, simplemente nos hemos querido negar a la obra de Él. Y créame que yo creo, si hablamos ya bíblicamente, es uno de los pecados que la Biblia condena muy fuertemente, aquellos que se resistan a una transformación. En otras palabras, la Biblia dice que Él no va a perdonar que nos resistamos a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencernos, transformarnos, purificarnos, llevarnos al nivel que Dios quiere. Y si usted y yo vivimos en una vida de iglesia, pero no una vida de Cristo, eso es estar resistiéndonos al Espíritu Santo, porque sí o no el Espíritu Santo está hablando hoy. Amén. Y no solamente quiere hablar, quiere que se haga. Y ahí es nuestra mayor dificultad. A nosotros nos encanta, usted y yo hemos escuchado esta historia en mucho tiempo. Yo creo que ya sería quizás hasta nuestro 5º año predicando en esta Semana Santa del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo.
Pero ¿cuántos hemos dejado que sí el Señor se vuelque a esas mesas? Que sí el Señor saque todo eso impuro, que sí el Señor saque todo aquello que está contaminándonos. Hemos vivido con información, pero no con cambios. Hemos vivido con la creencia de la palabra de Dios, pero no la hemos vivido en muchos sentidos. Y Dios dice, para este tiempo, ya no más. Cuando Cristo entra, tiene que haber cambios. Cuando Cristo está en tu vida, se tiene que notar. No solamente, ¿sabes? Que tú digas, yo no sé si te ha tocado escuchar. No, si es que solo yo y Dios sabemos. El Señor y yo sabemos. Qué padre, sí es cierto que el Señor y tú saben, pero adivina que Dios dice que se tiene que ver, y alrededor de nosotros se tiene que ver que hubo un cambio. No puedes seguir diciendo que tú y Dios acá en lo personal y tú y Dios en lo secreto. Sí, para muchos casos aplica, tú y Dios en la relación de oración, tú y Dios en lo íntimo, allá de tu búsqueda, ok. Pero cuando se trata de ser transformados, cuando se trata de cambiar, cuando se trata de que hay situaciones que ya te están generando problemas y sigue la cosa y no cambias y no cambiamos, es ahí cuando estamos jugándola a no sé qué, menos a seguidores de Cristo. Y ya basta. Y lo digo desde acá adentro, desde mi corazón. Jesús dice ya. Jesús entra y dice, ¿sabes qué? Dime por qué razón sigue este pecado aquí, explícame. Jesús lo dice, ¿por qué si yo ya estoy aquí? ¿Por qué sigue habiendo esa falta de compromiso? ¿Por qué sigue habiendo esa situación? ¿Por qué? Tú ponle el nombre. Tú sabes qué pecado hay en tu vida. Tú sabes qué situación ha estado recorriendo tu vida una y otra vez de manera que no has podido, no hemos podido soltar. Todo inicia en el interior para traer evidencia en lo exterior. Todo inicia en el interior de nuestro corazón para dar evidencia en el exterior. Tiene que haber cambios, tiene que haber frutos. Dice la palabra, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Yo no sé si tú recuerdas que cuando Cristo perdonó a aquel que recaudaba impuestos, se había abusado de muchos. Tú conoces la historia. El pueblo no lo quería porque claramente era alguien abusón, era alguien que había abusado de la confianza de las personas. Y cuando Cristo viene a su vida, Él no solamente dice, ok, gracias Jesús porque me perdonaste. Resulta que Él regresa y da más de lo que le había quitado a las personas. Da una evidencia de arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Cuando Cristo viene y vuelca las mesas de nuestro corazón, tiene que haber evidencia, tenemos que verlo. Tienes que ver de mí que estoy madurando. Tienes que ver de mí una evidencia externa de que yo estoy avanzando. Si sigo siendo el mismo que el año pasado, algo está mal, algo está pasmándose ahí, algo está pausándose ahí. Y no es que Cristo ya no quiera cambiarte, y no es que Cristo ya no quiera seguir sacando, es que tú simplemente dijiste, no, yo necesito nada más a aquel Jesús que controla mi matrimonio. Yo necesito a aquel Jesús que nada más me provee y que ojalá que me llegue un buen salario. Sí, a veces estamos nada más poniendo a Jesús allá afuera, pero cuando se trata de mí, que me dice, ¿sabes qué, Rocío? O regulas tu carácter, o regulas tu falta de esto, o regulas, o ves cómo Dios empieza a hacer, entonces ahí ya sigo cambiando. Estamos hasta aquí juntos, hermanos. Necesitamos ver a Jesús como el Rey. Y cuando Él quiere, nos sana. Y cuando Él quiere, nos provee. Y cuando Él quiere, nos da. Pero esa no es mi razón por la cual yo estoy siguiendo. Mi razón, o la razón del pueblo es aquí, yo creo que ya te quedó claro, pero simplemente lo recordamos. La razón por la que el pueblo estaba haciendo todo ese barullo, vamos a llamarlo así, toda esa adoración en ese momento, era porque ellos pensaban que Jesús venía a salvarnos de esa opresión romana. Y cuando Él no hizo nada durante esa semana que tiene que ver con la cuestión política, ellos dijeron, ¿sabes qué? Este no es, deséchenlo, vamos a esperar a otro. Que eso es lo que sucede con nosotros ahora, que cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, simplemente hasta dejamos de asistir a la iglesia, simplemente hasta dejamos de dar nuestros diezmos. Yo sé que a lo mejor no es el caso, pero lo decimos como ejemplo. Simplemente dejamos de orar porque decimos, es que Él no lo está haciendo, y sin darte cuenta, tu adoración, tu hosana lo estás cambiando por una negación de crucifixión. Y si sabes qué, tú ya no eres mi Dios, voy a esperar a otro, voy a esperar. O sabes, algo interesante, empiezas a decir, yo lo voy a hacer. Yo no sé si te ha tocado escuchar a gente que dice, y es que pues Dios no lo está haciendo, entonces uno tiene que buscar la manera, yo tengo que ir a ver qué hacer por esta situación, y uno se siente el salvador y cambias a tu salvador por tus propias ideas, y ahí estamos negando también a Cristo. Y si Él vino y entró a tu vida y estuviste dispuesto a aceptar que entrara a tu corazón, debes creerte aquel templo que está impuro
y Él viene a purificar. Y esto, ¿sabes? No solamente fue una obra de un día, porque déjame decirte que aun cuando Jesús vino y purificó, probablemente el siguiente día vino alguien y quiso poner la mesa otra vez. Porque Jesús hizo eso un día, pero al día siguiente quisieron venir otros a volver a poner las cosas donde estaban. Y nuestra tendencia normalmente es que aunque cambiamos, que aunque Dios hace cosas en nuestras vidas, nuestra tendencia humana siempre es a volver a ponerlo ahí, a volver a ir a sacarlo de la basura y poner a ver si, pues, siempre es una obra constante, la purificación de nuestras vidas es una obra constante de Dios, porque somos tan pecadores que aunque Dios nos limpió de pecados horribles el año pasado, créeme que tienes un pecado horrible también para hoy que Dios quiere limpiar. Tenemos. Dios nos purificó cuando le aceptamos, pero nos sigue purificando ahora. ¿Por qué? Porque mi carne sigue deseando el mal, porque mi carne sigue siendo egoísta, porque mi carne no ha aprendido a vivir todavía en lo santo completamente, porque sigo viviendo en este cuerpo, en esta carnalidad, en esto que desea lo suyo. Y es por eso que Dios dice, es una obra constante, es una obra purificadora, es una obra y un proceso, sí, pero no te quedes en el rollo del proceso, se tiene que estar notando, se tiene que estar viendo que subiste de nivel. Ya sé que es lo más simple del mundo, pero hace unos días estuvimos viendo unas cosas ahí con los adolescentes y recuerdo que me empezaron a hablar de un chorro de juegos y no sé qué, y la verdad desconozco totalmente el tema. Y tomaron mi celular y me descargaron unos juegos ahí súper de niños, o sea, literal. No, pues que para verlo. Bueno. Resulta que sí, tenía que avanzar, era como un pollito que avanzaba y era un asunto, no te voy a contar del juego específicamente, pero bueno, entre los ratos libres de repente y en el estar esperando lo que sea, me ponía y le prestaba el jueguito ahí, ¿no? Y al igual que en nuestras vidas, me pude dar cuenta que claramente se tenía que ir subiendo de nivel. Yo no sé si conoces ese jueguito, es como tipo Mario, pero no es tan así, y es como una bolita que rueda, y tienes que ir pasando los niveles, y siempre hay un mapa en el que están como unas coronitas o estrellitas de que ya pasaste el nivel, y entonces se abre el siguiente portal, o el siguiente mundito, y entonces vas avanzando. Pero interesantemente, en una de esas, pasé el nivel del jueguito ahí. Qué vergüenza, pero te lo estoy contando. Pasé el nivel, pero no apareció la estrellita. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, pues ya lo pasé. Y resulta que había pasado el nivel, pero sin recoger todas las estrellitas. O sea, yo nomás me aventé para querer ganar. Y al final había un cierto número de estrellitas, los que ya saben de qué estoy hablando. O a lo mejor no, espero que sí. Había muchas estrellitas que no había recogido, había como cosas que no había pasado y las pasé desapercibidas y simplemente me aventé. Y aparentemente pasé el nivel, pero no tenía pues esa insignia, ¿no? Y si no terminaba ese nivel, claramente no se abría el otro portal. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces en nuestras vidas vamos a sentir nosotros que vamos bien, que vamos avanzando, pero la realidad es que no hemos aprendido todavía. Y no hemos querido hacer notar esa necesidad que tenemos de reconocer que no hubiésemos llegado del otro lado si no fuese porque Dios está con nosotros. Y no va a ser hasta que nosotros lleguemos hasta la otra puerta, no va a ser posible que nosotros recojamos todas esas estrellitas, vamos a llamarlo así, hasta que veamos que Dios está abriendo las puertas siempre y cuando yo avance, siempre y cuando yo no solamente avance, así como yo que quise aventarme en el jueguito y pensamos que estamos avanzando, pero no estamos recogiendo todo lo que Dios quiere mostrarnos, de manera que la otra puerta no se abre. Y voy a seguir ahí hasta que logre recoger y pasar ahora sí que todas las cosas que Dios quiere enseñarme. Se tiene que notar que yo soy mejor en el juego, se tiene que notar en ti que eres mejor en esta vida cristiana. Se tiene que notar. Si no, vas a hacer ese nivel 3 de toda la vida y vas a estar ahí patinando y simplemente vas a seguir lo mismo. Entonces, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué? Porque tu nivel sigue siendo el mismo. Dice por ahí una frase que estaba leyendo en la mañana, se me hizo muy interesante, déjame te la enseño. Tiene que ver con la cuestión de nuestro corazón y especialmente también tiene que ver en las cosas que uno está esperando de Dios y que pues no suceden. Simplemente estamos así como que no, pues esto no pasa, esto no va a cambiar, esto no se ve que vaya a mejorar. Déjame, te lo encuentro. Uy, creo que se me escapó. Bueno,
Parafraseadamente decía, Dios no te va a entregar algo que tu carácter no pueda sostener. Dios no te va a entregar algo que tu madurez no sea suficiente para sobrellevar ciertas cosas. En este caso también hablamos de que Dios no nos va a dar pruebas mayores que no podamos soportar, pero también Dios no nos va a dar mayores bendiciones si nosotros no cumplimos con el nivel que se requiere para esa bendición, para esa carga, para ese tiempo de gloria también en Dios. Nuestras vidas tienen que estar tan conectadas a Él que podamos nosotros aceptar todas las modificaciones que Él quiere hacer en nosotros. Si algo que tenemos como dificultad para este tiempo es el hecho de sentir que ya estamos bien, el hecho de pensar que ya estamos bien así como estamos, o sea, tengo una vida buena, tengo buena familia, tengo eso, sí, tengo dificultades, pero está bien, hasta ahí me siento bien. Y resulta que Dios dice, ok, estás bien, pero si esto pudiéramos seguirlo moldeando, si esto pudiéramos seguirlo madurando, créeme que serías aún más excelente. ¿Y qué es lo que Dios sueña? Que no solamente seamos santos allá en el cielo, Él quiere que seamos santos aquí. Amén. Él no solamente quiere que vivamos el cielo allá y las bendiciones del cielo allá con Él en su presencia, Él también quiere que las vivamos aquí. Y poco se ve, no porque Él no quiera depositarlo, sino porque no hemos madurado. Esa es la verdad. Y lo digo empezando desde mí, siéndote muy honesta. Sé que Dios pudiera entregarme mucho más como pastor, como esposa, simplemente como su hija. Y no he avanzado más de lo que tú has visto, porque muchas cosas no he querido cambiar, y te lo digo abiertamente, con el corazón en la mano, como decimos. Y me cuesta tanto trabajo reconocer que me falta mucho más, porque digo, es que estoy bien. Porque tenemos esa idea de las cosas, tenemos ese pensamiento acerca de nosotros mismos, es que ya, hasta aquí. Y resulta que Dios tiene un abismo muchísimo más allá, más profundo acerca de tu vida y la vida mía. Y tenemos que empezar a creer que hay mucho más de nosotros para darle al Señor. Hay muchos más cambios que tenemos que lograr. Y todos normalmente son cuestiones acá adentro, lo que nadie puede ver, lo que nadie sabe de ti, lo que ni siquiera a lo mejor a tu esposo, tu esposa, tus hijos, no lo sé. Eso que está pasando por tu mente en aquellos tiempos de tentación y que simplemente no los paras, si hablamos de cosas específicas a lo mejor. Porque seguimos teniendo esa necesidad de un Salvador, pero no solamente de un Salvador que venga y cumpla con mis necesidades exteriores, sino como aquel que me salva de mí mismo. Porque créeme que como Cristo vino a salvarme hace muchísimo tiempo, yo sigo necesitando, y te lo he comentado en otras ocasiones, yo sigo necesitando salvación hoy porque puedo perderme, sigo necesitando salvación mañana porque puedo perderme, y no importa cuánto tiempo he caminado en Cristo, puedo perderme y necesito esa purificación, esa salvación en mi vida. Necesitamos un cambio radical. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, tiene que notarse y tenemos que poner en acción todo aquello que Él está deseando que se cambie, que se modifique. Ya no es mi voluntad, ya no es mi idea de las cosas, es su orden, porque ahora le sirvo. Ese cambio radical nos lleva a amarle más y estar ahí cuando las cosas no están sucediendo como yo quisiera. Si queremos beneficio sin tener un compromiso, es posible que no haya todavía Cristo tomado el control absoluto de nuestras vidas y aún le veamos a medias. Si quiero tener solamente los beneficios de Cristo, pero no vivir en compromiso con Él, es posible que aún le vea a medias, aún no conozca quién es Él, y no importa cuántos años tienes de cristiano. Si tu vida no está en constante madurez, si tu vida no está en constante cambio para mejorar, no solamente tú, sino la familia y todo lugar donde tú estés, es posible que le estés viendo a medias. Es posible que no te hayas topado completamente con su obra. Es posible que aún no sepas quién es especialmente Él. Has escuchado, has estado cerca, has visto un poco, pero no has conocido quién es Él. Porque aquel que sabe quién es su rey, no importa si no interviene en el momento que tú lo deseas, sabes que Él es tu rey y eso te es suficiente. El pueblo no quería al Jesús que exigía un cambio de vida. El pueblo no quería a un Mesías que los llevara a esos puntos débiles. Ellos querían que Él se encargara afuera. Ellos querían que Jesús resolviera las cosas afuera. Ellos no querían y no sabían de la necesidad que tenían de ser librados del pecado. Tú y yo podemos llegar a un punto en el que decimos, ¿sabes qué? Siento que ese pecado que antes me hacía sentir tan mal,
ya no está. Pero adivina qué, viene un nuevo nivel de pecado también para tu vida. Y yo sé que tú vas a decir, no, es que yo vivo santo y yo quiero seguir como Cristo y quiero ser limpio. Ok, perfecto. Pero una vez recuerdo que uno de mis mentores me dijo, ok, ya subiste esta vara y resulta que otra vara volvió a subirse. Y así como los niveles de gloria de Dios también subieron, también las tentaciones pueden llegar a otro nivel que antes a lo mejor para ti ni siquiera era, ni se te antojaba cierta cosa, ni pensabas en cierta cosa. Pero resulta que como aquello que antes te atraía ya no te es importante, entonces Él va a empezar a traer cosas diferentes a tu vida, y estoy hablando de Satanás. Y sin darte cuenta tú empiezas a caer en cosas diferentes de pecado que antes a lo mejor para ti ni siquiera eran necesarias. O sea, para ti antes a lo mejor ni siquiera era algo que pensabas hacer, y resulta que después ya estamos en problemas feos. Estaba compartiendo con unas amigas y le digo, ¿sabes qué? Para mí antes era muy fácil desprenderme, era muy fácil ser dadivosa, era muy fácil, no sé. Y le digo, me está pasando algo muy curioso y te lo comparto. Y es algo que he estado orando al Señor, porque yo, ¿sabes? Siento que me estoy volviendo egoísta, siento que me estoy volviendo celosa de lo mío, siento que me estoy volviendo como que sí te doy, pero hasta cierto punto, hasta donde yo creo que te mereces de mí, supongamos, ¿no? Y digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento yo sentí que era qué cosa yo para limitar el amor, para limitar la paciencia, para limitar mi atención a ciertas cosas? Y dije, esto no era yo y lo estoy teniendo ahorita. Y dije, y aún a mi esposo le decía, ¿sabes qué? Ora por mí, ora por mi corazón, porque siento que aunque conoce de Cristo y aunque soy pastor y aunque hago muchas cosas, de todas maneras me estoy viendo así en ese espejo y digo, yo no era así. Y necesito volver a esa cruz, necesito volver a ese Cristo que me hace, pues, tener ese corazón de niño, como dice la palabra también. Ese corazón de carne, ese corazón que se conduele, ese corazón que es amoroso y paciente. Ellos estaban muy cómodos con su pecado. Y algo que sucede en nuestras vidas normalmente es que cuando empezamos a vivir de cierta manera, nos acomodamos y decimos, así estoy bien. Y resulta que Jesús viene y empieza a señalar todo aquello que para nosotros puede llegar a ser hasta un punto ciego. Nosotros vivimos de cierta manera y pensamos que estamos bien, pero cuando alguien más se acerca y dices, oye, esto como que... Y es ahí cuando te das cuenta. Estaba teniendo una conversación ahora este fin de semana, estuvimos en un trabajo de acción allá en Imuris, donde va a estar ahora la Casa Tabita, que te invito también a que seas parte de lo que está Dios provocando en este lugar. Y platicaba con unas pastoras que estábamos por ahí y les decía, no, ciertas cosas. Y me decían, Rocío, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Y no estaba hablando en mal, sino algo que yo traía ya personal. Y yo, no, es que sí. Y luego yo estaba hablando y o sea, de verdad les dije, si ustedes no me dicen y no me hacen notar cómo estoy hablando de mí misma, no me doy cuenta que todo el tiempo he vivido pensando ciertas cosas que ni siquiera son reales. No, es que yo no puedo, no, es que fíjate, y es, ¿cómo que no? O sea, y digo, a la torre, todo este tiempo uno vive pensando ciertas cosas y no es hasta que te expones con alguien más que te das cuenta que pues algo está mal, que debería cambiar acerca de ti. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando nos acercamos a Él verdaderamente, Él expone todo aquello que tiene que ser modificado, pero no sucede hasta que te expones. Si vives acá en los lejitos, en la fuerita, de que aquí hasta aquí, así vas a vivir todo el tiempo. Pero cuando te expones, cuando te acercas a su santidad, cuando te acercas a esa luz, es ahí cuando te das cuenta que tan sucio estás, que tan sucios estamos, que necesitamos a ese purificador, que necesitamos a ese que viene a cambiar nuestras vidas. Jesús se ha dirigido a nosotros, sí, para sanarnos, sí, para proveernos, sí, para darnos lo que necesitamos de alguna manera u otra. Pero antes que todo eso, vino para liberarnos y santificarnos del pecado. Eso es lo que vino a hacer. Y como dijo alguien una vez, si yo carezco en algún momento, si yo tengo dificultades en algún momento, no importa, con que yo pueda tener esa seguridad de santidad en mi vida para estar con el Señor, para mí estaría bien. Amén. Y yo sé que muchos de nosotros estamos a lo mejor ahora pasando por alguna dificultad. Puede ser que estemos pasando por crisis en alguna área. Pero en medio de todo eso, la invitación es a que podamos ser transformados desde nuestro interior,
de manera que todo lo exterior se resuelva y que no vivamos al revés. Porque ¿sabes algo que pasaba para este tiempo? Los sacerdotes y el pueblo vivían exteriormente y Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Jesús sabía que ellos ya habían adoptado un estilo de vida aparente y ese era el pecado. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros ahora como cristianos? Que podemos darte una imagen de cristiano aquí, podemos decirte, sí, amén, Dios, gloria a Dios, Dios te bendiga, sí, excelente. Y resulta que acá adentro traigo un desastre. Y te lo digo desde mi propia cuenta. Y es ahí cuando necesitamos arrancar de raíz esa enfermedad de pecado y solamente hay alguien que puede lograr eso. Ni tú ni yo. Tú y yo podemos aprender a vivir de alguna manera así, pero no. Él no quiere que vivamos en la apariencia como que ya se resolvió. Él quiere resolverlo. Y la única forma, la única persona que puede resolver mi debilidad, mi pecado, mi carga, mi crisis, mi ansiedad, es Cristo. Nadie más. No hay manera. Y sí, tenemos apoyo, podemos ir al psicólogo, sí, podemos ir al médico, sí, Dios es bueno, Dios hizo la ciencia para que pudiéramos apoyarnos de eso, pero no voy a aprender a vivir en la apariencia, necesito ser transformado desde mi interior. Necesito que Él haga una entrada triunfal, si es necesario, todos los días de mi vida. No solamente allá cuando me bauticé, no solamente allá cuando le conocí hace 30 años. Yo creo que todos tenemos muy claro cuándo fue que llegamos a Cristo, pero si es algo necesario para nosotros todos los días, es que Él siga entrando a ese corazón todos los días y que si es posible, yo le diga, Jesús, ¿hay alguna mesa aquí que tenga que quitarse? ¿Hay algo que aquí no deba estar, Señor? Purifícame, purifícame, yo quiero parecer más como tú, yo quiero ser más como tú. ¿Cómo podremos mantener una adoración constante a Dios sabiendo quién es Él? ¿Cómo sabremos quién es Él? Acercándonos a Él. ¿Sabemos quién es Él en su totalidad? ¿O nos hemos creado, escucha esto, sabemos quién es Él en su totalidad? ¿O nos hemos creado una imagen que a nosotros nos conviene para limitar su gobierno en lo que verdaderamente necesita ser gobernado? Yo quiero que gobierne allá, yo quiero que Dios gobierne a mi esposo, yo quiero que Dios gobierne a mi ministerio, yo quiero que Dios gobierne, yo quiero que Dios haga, yo quiero que Dios se mueva en ciertas áreas. Pero cuando Dios me dice, ok, todo eso lo voy a resolver, pero primero déjame entrar ahí contigo a lo que yo sé que está oscuro de alguna manera u otra, es ahí cuando yo digo, híjole, no me gusta, pero resulta que es lo que más necesito. Porque para que cambie mi matrimonio tengo que cambiar yo. Porque para que cambie y mejore mi ministerio tengo que cambiar yo. Porque a lo mejor sí tengo ciertas peticiones, Señor, pongo en tus manos a cierta persona, a cierta familia, supongamos. Pero en medio de todo eso Dios tiene que cambiarme a mí. Y digo tiene porque sé que lo puede hacer, pero tengo que querer yo también que eso suceda. Somos capaces de gritar y exaltar su nombre en Hosana y podemos tener una idea clara de quién es Él, pero a medida de que nosotros estemos conociéndole más, nuestra visibilidad en su gobierno completo será pues clara. Y si no, simplemente solo lo voy a querer como medicina para cuando me enfermo, como para cuando necesito. Dios es el que tiene la medicina para mi alma. Dios es el que puede resolver todo lo exterior, pero necesito resolverme primero yo para entonces exigir lo demás. Si diluimos quién es Él, entonces las cosas, si diluyo quién es Él, cuando las cosas no salgan como yo quiero, entonces yo seré de aquel grupo que dice crucifíquele, de aquel grupo que dice Dios no hace cosas, de aquel grupo que dice yo ya perdí la fe, de aquel grupo que dice yo ya hasta aquí, cuando no puedo ver quién es Él, cuando no reconozco quién es Él. En nuestro caso yo puedo sentir rechazo por Dios, por la iglesia. En nuestro caso podemos llegar a exigir ciertas cosas, pero no suceden y es ahí cuando me alejo. Pero hoy queremos verle tal cual es. Muchos estaban en aquel día porque Jesús podía hacer milagros y podía curar y podía hacer todas las cosas que hacía. Y muy pocos estaban ahí porque sabían lo que Él iba a hacer verdaderamente. Tú estás aquí porque sabes que no vas a ser el mismo. Amén. Tú estás siguiendo a Jesús hasta este día porque sabes, y te lo voy a decir para mí, yo estoy aquí porque sabía la basura que era y que Dios podía restaurar. Amén.
No me quise quedar como estaba porque sabía que había muchas cosas y mucha inmundicia y tanto pecado. Y cuando hablo de eso, la mayoría de nosotros pensamos en cosas allá, mira, wow, él mató a alguien. No, mentir, codiciar, ser egoísta, esas pequeñas cosas que sentimos que no son tan malas, eso es horrible para Dios también. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Cuando hablo de inmundicia, cuando hablo de pecado, normalmente nos imaginamos allá, no, quién sabe qué haría, híjole, bien feo. Pero resulta que desde un mal pensamiento, que desde ser egoísta, que desde no tener amabilidad, desde que no tenemos paciencia, de que todo eso que pensamos que Dios tolera, resulta que no. Dios quiere que cada vez más nos parezcamos más a Él. Jesús dijo, yo voy a perfeccionarte, yo voy a crear en ti la imagen de Cristo. Imagínate la vara tan alta que Dios nos dio, y nos la dio porque sabía que aquellos que estuvieran dispuestos a eso sería posible. Amén. Entonces, estamos hasta aquí porque sí, la mayoría de nosotros llegó por algún milagro, la mayoría de nosotros llegó porque Dios respondió en alguna cosa, pero decidimos quedarnos porque fuimos evaluados y nos sentimos tan necesitados de Él que estamos aquí porque seguimos necesitando de su intervención, y no su intervención solamente en aquello que yo veo externo, sino su intervención en mi corazón, porque necesito a alguien que sane esta enfermedad llamada pecado que habita en mí. Por eso le sigo. Por eso muchos no le siguen, ¿sabes? Porque reciben milagros, porque reciben sanidades, pero cuando Jesús ya empieza a señalar las cosas que deben ser transformadas, simplemente los perdemos y ya no están. Prefieren seguir con vida de pecado, prefieren seguir en vida de todo lo que tiene que ver con eso, porque no quieren. Pero tú y yo estamos aquí porque sabemos lo que somos y no lo escondemos, lo llevamos a aquel que puede resolverlo. Estamos aquí, recuerdo hasta esto, yo creo que muchos de nosotros reconocemos, ¿cuántos no tienen problemas personales en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo? Todos tenemos. Pero los que estamos aquí somos aquellos que le llevamos al altar y decimos, Señor, esto es lo que soy. No me quiero crear una apariencia que no es, no quiero vivir como, ay, sí, mira, aquella la que tiene resuelto todo. No, yo no tengo resuelto nada, Señor. Tú eres el que resuelves, tú eres el que obras, tú eres aquel que yo he decidido seguir, porque sé que hay tanta suciedad en mi corazón que necesita ser limpiada y solamente tú eres aquel que puede hacerlo. Por mi propia cuenta, lo único que yo podré lograr es aprender a vivir con ciertas cosas, pero yo no quiero aprender a vivir con cosas, yo quiero aprender a ser libre en ti. Necesitamos a ese Salvador, necesitamos que Él vuelva a entrar a nuestras vidas y podamos verle cuál es. Hoy yo quiero quedarme con ese Osana porque sé que Él va a venir a salvarme, que Él va a venir a proveerme, que Él va a venir a curarme, pero antes vendrá a purificarme. Y tengo que estar ahí. No me va a gustar que me volteen las mesas, a nadie nos va a gustar. Imagínate literalmente mesitas bien acomodadas, bien bonitas, sus manteles y todo ahí acomodadito, y Jesús llega y ni les pregunta, Él nomás las empieza a aventar. Él empieza a purificar y decir, no, ya. Imagínatelo así en tu vida, en mi vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas acá que a lo mejor hasta quisimos soldar como mesas ahí? Digo, ya me estoy poniendo muy intensa, ¿no? Pero así estoy. Y he creído, déjame decirte, he creído como parte del templo, pero no es. Muchos dicen, es que así soy yo. No, no eres así. Solo no te has topado con aquel que limpia, no te has topado con aquel que purifica. Y hoy estamos así. ¿Cuántos de nosotros, si somos muy honestos ante Dios, tenemos ciertas mesas de venta? Si lo queremos llevar otra vez, como te digo, a esa historia, a esa aplicación, que Dios necesita mover. ¿Quieres que Dios lo haga? Amén. Yo te invito a que te levantes donde estás, ores con nosotros hoy y puedas decir, Señor, yo necesito a alguien que me sane, yo necesito a alguien que me provea, yo necesito esto, lo otro, y siempre lo voy a seguir necesitando. Pero hoy reconozco que lo más importante que yo necesito de ti y sé que puedes hacer es entrar a mi corazón y que hagas esa entrada triunfal, poderosa y limpia, Señor, y saques toda la basura que yo he estado acumulando en mi alma, porque mi vida, Señor, fue diseñada para servirte a ti, no para vivir en vida de pecado. Mi templo, mi vida, Señor, fue diseñada para servirte a ti, no para servir de otra manera. Y yo necesito hoy, Señor, que purifiques mi alma, que hagas esa entrada triunfal una vez más, Señor.
Padre, yo he estado a lo mejor pensando cosas acerca de ti, he estado pidiendo ciertas cosas de ti, pero hoy vuelvo a lo primero. Antes de pedir cualquier cosa, Señor, antes de desear cualquier otra cosa que tenga que ver con lo exterior, hoy yo me pongo delante de ti, Señor, y te pido que tú purifiques mi alma. Y que aun cuando yo no vea aquella respuesta, aquel anhelo que tanto he estado esperando de alguna u otra manera en mi trabajo, en mi casa, en mi persona, en mi matrimonio, yo hoy te pido, Señor, que tú purifiques mi corazón y que todas esas mesas sean volcadas y que todo aquello que he estado haciendo mal, tú lo muestres a mi vida de manera que yo pueda ser limpio completamente. Esa es la entrada triunfal que tú quieres hacer. Esos cambios radicales, Señor, esas transformaciones de mi vida. Yo ya no quiero vivir yo no quiero vivir siendo aparentemente salvo. Yo quiero ser salvo completamente. Yo quiero sentir esa seguridad de salvación. Yo quiero todos los días estar lista para tu venida, Señor. Todos los días yo quiero estar viviendo en santidad. Yo todos los días quiero vivir en el reino, en los cielos. Como dice tu palabra, Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Tú viniste a depositar tanto en nuestras vidas, Señor, pero no hemos podido soportar muchas de ellas porque no estamos limpios en nuestro corazón, Señor. Pero en el nombre de Jesús, oramos, Padre, que esta palabra, Señor, caiga en corazones fértiles, en corazones de tierra fértil, Señor, de manera que dé su fruto en cambio, en transformación, Señor. Nosotros no cambiamos de opinión, cambiamos, Señor, lo que hay adentro. No cambiamos nuestra idea de ti, Señor, por cosas vanas. Queremos que tu claridad del Dios que tú eres verdaderamente entre en nuestras vidas, Señor. El pueblo gritaba Hosana, pero cuando no recibieron lo que querían, cambiaron de opinión. Y nosotros, Señor, somos el pueblo que no cambia de opinión aún cuando las cosas no estén sucediendo como exigimos en muchas ocasiones. El pueblo quería un redentor, el pueblo quería ciertas cosas. Hoy nosotros podemos querer de ti ciertas cosas que sabemos que tú puedes hacer, pero esa no es nuestra razón para seguirte. Nuestra razón para seguirte es nuestra necesidad de purificación. Nuestra necesidad para seguirte es la necesidad que tenemos de ser limpios del pecado, Señor. Perdona mis pecados, Jesús. Perdona las mesas que he puesto y colocado en el templo pensando que ya son parte de mí, pero sé, Señor, que no es así. Sé, Dios, que ese carácter no es así. Sé que esas decisiones que he tomado no deberían de haber sido así, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tú empieces a mostrarnos qué mesas han estado ocupando un lugar que no corresponde en nuestro corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús, con esa autoridad que tú tuviste en aquel tiempo, llegaste a esa tienda, llegaste a ese templo y volcaste todo lo que estaba haciendo impuro en el templo, Señor. De la misma manera sucede en mi vida ahora, Señor. Todo lo que está haciendo impuro, todo lo que está ocupando un lugar que no corresponde, todas las mesas que yo he puesto ahí pensando que las necesito, Señor, en el nombre de Jesús, libera nuestras vidas, Señor, y haz esa entrada triunfal a nuestras almas y corazones. Gobierna en todo nuestro ser, y entonces será ahí, Señor, cuando tú empezarás a hacer milagros, cuando tú empezarás a hacer respuestas, cuando tú empezarás a manifestar de una manera gloriosa tu poder, Señor. No antes de que yo cambie, no antes de que haya transformaciones, Señor. Mi alma necesita ser transformada, mi corazón necesita ser transformado en esta hora, Señor. Padre, tu deseo fue, Señor, que conociéramos verdaderamente tu nombre y no solamente te siguiéramos, Señor, por los panes o los peces. Y por eso, Señor, en esta hora te ponemos delante de ti nuestros sueños, nuestros anhelos. Tú sabes lo que deseamos, tú sabes lo que hay en nuestras necesidades, Señor. Pero ayúdanos a entender que por sobre todo eso, Señor, nuestra necesidad tiene que ser siempre ser santos como tú lo eres, ser puros como tú lo eres, vivir bajo esa santidad que tú deseas poner en nuestras vidas, Señor. La santidad no ocurre por sí sola, la santidad no nace de nuestros corazones, esa es la verdad. La santidad solo viene de ti y es por eso que necesitamos acercarnos más a ti, Señor. La santidad no es algo que yo elija por otra cosa. Normalmente elijo lo contrario a la santidad. Pero en el nombre de Jesús, Señor, desde que tú habitaste en nosotros, desde que tú hiciste tu entrada triunfal en nosotros, Señor, empezó a promoverse, a provocarse, Señor, ese deseo de ser más como tú. Y si para este tiempo, Señor, tu entrada triunfal fuese algún tiempo, no sé cuánto tiempo tengas, hermano, de estar en Cristo, pero sigue siendo el mismo. Pídele a Jesús una vez más
que Él se levante y vuelque todo aquello que te está contaminando. En el nombre de Jesús, Señor, que la entrada triunfal sea todos los días de nuestra vida, Señor. Que en tu autoridad todos los días nosotros podamos reconocer todo lo que está mal en nosotros para poder ser más como tú, para que tú habites, Señor. Si algo que tú querías, Señor, era estar ahí, pero no era posible por eso. Te incomodaba esa mesa, te incomodaba, Señor, esa corrupción que había en ese lugar. De la misma manera, Señor, te incomoda ahora de nosotros todo lo que está mal y no queremos incomodarte, Señor, queremos agradarte. Queremos preparar un lugar para ti, Señor. Como dice un canto, queremos preparar nuestro corazón para que tú vengas a habitar, Señor. Que vengas a nuestro corazón, porque hemos preparado un lugar para ti, Señor, porque en mi corazón, en mi alma, Señor, hay un anhelo constante de ser más como tú, Señor. Perdóname si he vivido como un sepulcro blanqueado. Perdóname, Señor, si he querido acomodar más mesas en mi templo, en mi corazón. Ahora, Señor, en tu nombre, que mi vida sea, mi Dios, conforme a tu deseo. Que mi vida sea, Señor, conforme a lo que tú has planeado para mí, para mi familia, para mi matrimonio. Que sea como tú sueñas, no como yo deseo, no como yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu entrada triunfal sea una vez más sobre nuestros hermanos, sobre nuestra iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Toma posesión, Señor, en este altar, en ese trono de mi corazón. El pueblo necesitaba que gobernaran y controlaran el trono político, pero resulta que Jesús vino a querer gobernar el trono del corazón del hombre. Y por eso yo te doy el lugar, Señor. Entrónate en mi corazón, Señor. Entrónate en mi alma, Dios. Aunque yo desee otras cosas antes, aunque yo quiera otras cosas antes, que sea, Señor, tú gobernando en el trono de mi corazón, Señor. Así lo quiero, así lo deseo, así lo oro, Señor, en el nombre de Jesús. A ti damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres digno, porque para siempre es tu misericordia. Y hoy, Señor, tenemos la bendición, el privilegio de recordar tu entrada triunfal en aquel tiempo, Señor, y gracias te damos por esa bendición que nos das de celebrar esta Semana Santa, pero en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir una vida santa, Señor, y que esa entrada triunfal que fue histórica, Señor, en aquel tiempo, que fue el inicio de toda de esta entrega y de esta pasión tuya, Señor, de esa misma manera sea sobre mi corazón. Entra una vez más a mi alma con esa autoridad. Repréndeme, Señor, corrígeme, límpiame, Señor, en el nombre de Jesús, para que habites verdaderamente en mí, Señor. Amén.